Del partido de fútbol, aquí estamos. Hemos visto los goles. Ya no van a haber más goles, o sea que pasaremos clases. Y tal vez lo podemos hacer rápido y podemos ver los goles del final. ¿Se oye? Solange Choquetopa. ¿Se oye? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, esa es Norma. Solange. ¿Me oyes? No. ¿Sí? No se te oye a ti. Bueno. Muy bien. Entonces habíamos quedado en un poco el metabolismo y la parte de lo que es la patología suprarrenal. En la patología suprarrenal nosotros teníamos, vamos a ver, dentro de las acciones del cortisol, veíamos que el cortisol actuaba a muchos niveles y dentro de ellos estaba el músculo, que es catabólico del músculo, catabólico del hueso, todo, sin embargo, es para que los aminoácidos y los aminoácidos del hueso también vayan al hígado para formar glucosa, ¿no? Eso es importante. Tiene un efecto antihistamínico, tiene un efecto a nivel central, tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto androgénico porque sale con acné, tiene un efecto de eliminación de calcio, tiene un efecto sobre antiinsular contra el trabajo de la insulina, provoca úlceras a nivel del estómago, destruye el tejido graso también o redistribuye el tejido graso y se lleva hacia lo que es una obesidad centrípeta, es decir, es una obesidad de cara, cuello y tronco con adelgazamiento de las extremidades. Bien, ¿cómo se hace la exploración de laboratorio? La exploración de laboratorio es por medio de un régimen de ingreso hospitalario. Hay que intentar hacerlo en 2 o 3 días, donde ingresa el paciente la noche, descansa, duerme y amanece tranquilo y amanece en ayunas, y el primer día se lo somete al paciente, se le saca sangre en la mañana a las 7 y sangre a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, ¿no? Mejor si inclusive se puede sacar a las 8 de la noche. Para cortisol y ACTH. Recordemos que el cortisol y ACTH tienen ritmo circadiano, es decir, en la mañana son altos y en la tarde es más bajo. Y desde la mañana se empieza a recolectar orina de 24 horas para medir el cortisol urinario. Y el resto del día lleva una vida tranquila, no necesariamente, o sea, después de su muestra de la mañana, el paciente desayuna, puede estar tranquilo leyendo en su habitación, almuerza, toma té y antes de la cena se le saca el valor de sangre de la noche para medir cortisol y ACTH nocturno y el cortisol urinario. Si se mantiene este ritmo circadiano, es decir, los valores de cortisol y ACTH alto y en la noche bajo, y el cortisol urinario tiene un valor normal, entonces ya se para ahí las pruebas porque quiere decir que no hay patología suprarrenal. Pero hay obesos, por ejemplo, que tienen cortisol y ACTH moderadamente altos en la mañana y en la noche. Hay personas psicóticas o personas deprimidas que tienen cortisol y ACTH altos y una pequeña elevación del
cortisol urinario. Entonces, ante esta duda, cuando no son elevaciones francas, se procede al test de Nugent. Estamos en el día 1, que en la mañana se le ha hecho cortisol ACTH y se está recolectando cortisol urinario de 24 horas. El test de Nugent es darle al paciente 1 miligramo de dexametasona a las 12 de la noche del tercer día, porque hasta el segundo día se recolecta el cortisol urinario. El segundo día lo pasa tranquilo en el hospital y en la noche del segundo día, entonces se le da 1 miligramo de dexametasona a las 24 horas y el tercer día se mide a las 8 de la mañana, acá está mal, no es segundo día, es tercer día, cortisol y ACTH. Si en esta prueba, con 1 miligramo de dexametasona, que es un corticosteroide exógeno que frena bastante bien el cortisol y ACTH, si estos valores de las 8 son bajos, quiere decir que no hay alteración y que el eje está íntegro y no hay ningún problema. ¿Qué pasa si este cortisol y ACTH con dexametasona sigue alto y no se ha suprimido? Entonces pasamos al test de frenación bajo, que es dar 0,5, o sea, medio miligramo de dexametasona cada 6 horas. Y cada mañana y cada tarde se le dosifica cortisol y ACTH y vemos si ha frenado o no ha frenado. Obviamente, si estamos sospechando una insuficiencia suprarrenal, simplemente hacemos el examen del primer día. En cambio, si sospechamos de un Cushing o una hiperfunción córtico-suprarrenal, entonces podemos hacer este examen y vemos si logramos suprimir con 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas. Si no logramos frenar, pasamos al otro test a dosis altas de 2 miligramos cada 6 horas. Y con esto tiene que frenarse. Este examen sobre todo sirve cuando hay una función córtico-suprarrenal aumentada de origen de ACTH exógena, ¿no? El test de la metopirona es una sustancia que evita la salida de cortisol por la suprarrenal y entonces en algunos casos se necesita frenar el cortisol con la metopirona y ver si evidentemente la ACTH se mantiene alta o no. También antiguamente se determinaba en orina 17 hidroxiesteroides, que era el equivalente al cortisol urinario. Ahora ya no se utiliza este test de 17 hidroxi, pero los libros lo citan. Lo que sí se hace es determinación de 17 cetoesteroides en orina y nos indica que hay aumento de andrógenos y sobre todo cuando hay un carcinoma suprarrenal, los 7 esteroides suben. También nosotros podemos tener el test de estímulo con el CRH, o sea, con la hormona hipotalámica, ¿no? Y también podemos hacer un test de hipoglucemia insulínica cuando queremos valorar la reserva suprarrenal. Sobre todo esto se hace cuando hay en los pacientes el uso crónico de esteroides exógenos. En los casos de hipofunción se puede hacer un test de inyección intramuscular con 25 unidades de ACTH. Se saca una prueba basal de cortisol y a los 30 minutos y se dice que hay buena reserva cuando el cortisol basal vamos a decir, que están sospechando de 10, cuando debería estar entre 15 y 25 microgramos decilitro, acá supera el estímulo por encima de 20.
o sea, cuando dobla el valor de la basal. O si es 8, dobla más de 16. Entonces vemos que hay una reserva suprarrenal cuando estamos investigando con unidades de ACTH. También existe el test de estímulo crónico con 40 unidades de ACTH oleosa y se inyecta y a las 48 horas se mide cortisol y ACTH. Y entonces acá vemos que puede haber una disminución de la secreción de cortisol, ya sea porque es un Addison o ya sea porque es un uso crónico de glucocorticoides. Y entonces esta inyección retardada oleosa de aceite, quiere decir, va a despertar la suprarrenal. En algunos casos, cuando estamos investigando la existencia de un síndrome, que vamos a ver ahora, una enfermedad de hiperfunción córtico-suprarrenal, donde la ACTH está alta y queremos averiguar en este adenoma dónde se encuentra en la hipófisis, si se encuentra hacia el lado izquierdo y el lado derecho, entonces se hace una investigación, determinación de ACTH del seno petroso, es decir, se canaliza hasta cerca del cerebro y se toma muestras de sangre de de ambos lados del seno petroso. A nivel de imagen, pues nosotros utilizamos la tomografía, la resonancia magnética y la gammagrafía suprarrenal para investigar los adenomas suprarrenales. También la ecografía suprarrenal nos puede ayudar. Es de mucha utilidad la gammagrafía con yodo colesterol, que se llama, y entonces nosotros vemos dónde está ubicado el adenoma en la suprarrenal, ¿no? Entonces, este es el trabajo de apoyo diagnóstico que se hace cuando estamos investigando tanto la hiperfunción como la hipofunción y queremos averiguar dónde está ubicada el adenoma que pueda darse. Bien, vamos a hablar de la hiperfunción córtico-suprarrenal. Vean la cantidad de signos y síntomas que presenta el síndrome de Cushing. Antiguamente se conocía como síndrome de Cushing cuando había un adenoma en la suprarrenal, pero también puede haber patología a nivel de la hipófisis y ahí se llamaba enfermedad de Cushing, ¿no? Actualmente nosotros conocemos que cuando el cuadro está en la suprarrenal se llama una hiperfunción primaria. Cuando está en la hipófisis es una hiperfunción secundaria. Y cuando está en el hipotálamo hay una hiperfunción terciaria. Eso es lo que actualmente se conoce. Esta es una de las fases típicas de lo que es el síndrome de Cushing. No todas son con cara de luna llena, pero los rasgos, las fases del Cushing es aumento de vello, aumento de grasa sebácea, la piel le brilla, aumento de granitos, tanto en la frente como en los pómulos. Las chapetas acá, los pómulos son eritematosos, o puede tener toda la cara eritematosa. Y la cara fundamentalmente es de luna llena, redondeada. Uno, por la redistribución de grasa, que aumenta la grasa a nivel del cuello, y en la parte posterior le sale una jiba que se llama el cuello de búfalo en el Cushing, y la obesidad centrípeta quiere decir obesidad de cráneo o cara, de cuello y de tronco, con adelgazamiento de las extremidades. Eso es importante poder reconocer. Entonces tenemos como definición de la hiperfunción córtico-suprarrenal, que es un cuadro por excesiva producción de hormonas córtico-suprarrenales de cualquier origen.
Puede ser primario, secundario o terciario. Son cuadros infrecuentes y son diagnósticos diferenciales de otros cuadros. Tiene una incidencia de 1 a 3 casos por año. Fisiopatológicamente se pierde el feedback o se pierde el eje de la ACTH y el cortisol, es decir, se pierde ese eje que va hipotálamo, hipófiso, suprarrenal. Y entonces, en los casos de hiperfunción, tenemos el cortisol aumentado, que si es un cuadro primario, es decir, por un adenoma suprarrenal, entonces la CTH está baja. Pero puede haber una hiperfunción secundaria donde el adenoma está en la hipófisis, entonces tendremos ACTH alta y cortisol alta. Y si tenemos algún cambio o una irritación a nivel del hipotálamo, tendremos CRH alta, ACTH alta y cortisol alta. La clasificación, que no toma en cuenta los cuadros terciarios, se habla de cuadros ACTH dependientes y ACTH independientes. ¿Qué quiere decir? Cuando el cuadro es secundario, es decir, el adenoma está en la hipófisis, es de origen hipofisario y es ACTH dependiente. Es decir, el problema está que hay un adenoma productor de ACTH que estimula la suprarrenal para aumentar los niveles de cortisol. Entonces es de origen hipofisario o puede ser de origen extra hipofisario. Y este caso se llama el síndrome de ACTH ectópica. Ectópica quiere decir que hay un adenoma que está produciendo ACTH, pero no desde la hipófisis, sino desde parte del sistema digestivo. También puede ser del sistema respiratorio. Entonces, hay pequeños tumores bronquiales que producen ACTH. Hay tumores pancreáticos que producen ACTH. Hay tumores intestinales que producen ACTH. Y este síndrome se llama de ACTH ectópico. ¿Qué pasa en los ACTH independientes? Es decir, donde la ACTH es baja, está suprimida, pero el cortisol es alto. Esto ocurre en los adenomas suprarrenales, donde el tumor está en la adrenal produciendo mucho cortisol. O puede ser un carcinoma suprarrenal o puede ser una hiperplasia nodular suprarrenal bilateral autónoma. Quiere decir que hay varios nodulitos en la suprarrenal que están produciendo cortisol sin control de la ACTH. Muy bien, acá está de manera gráfica. Lo normal es que haya una producción de CRH a la hipófisis, de la hipófisis sale el ACTH y sale el cortisol que frena y da la retroalimentación. ¿Qué pasa en el síndrome de Cushing, que es ACTH dependiente? Ya no se utiliza, en este caso debería ser la enfermedad de Cushing, porque el tumor está en la hipófisis. Entonces, tenemos un CRH bajo, una ACTH alta y un cortisol alto. Entonces, tenemos que el estímulo está partiendo de la hipófisis, pero puede ser de una producción ectópica, es decir, de los pulmones, del intestino, que esté produciendo ACTH. Esta ACTH está estimulando al cortisol, pero el cortisol frena tanto al hipotálamo, hay menos ACTH, menos CRH, y también menos ACTH. Entonces, un cuadro en el cual nosotros tengamos un aumento del cortisol con CRH bajo, ACTH bajo, lo primero que vamos a pensar es que se trata de esto, de un adenoma suprarrenal. Pero si no encontramos nada en las suprarrenales, entonces hay que ir a buscar una producción ectópica de ACTH. Entonces, el adenoma o carcinoma suprarrenal es cuando el adenoma está en la suprarrenal, produce mucho cortisol
que frena la CRH y a la ACTH, ¿no? Y la hiperplasia macronodular quiere decir que en lugar que haya un solo adenoma, hay varios nódulos que están produciendo mucho cortisol, ¿no? Entonces, de manera gráfica es la clasificación, y acá también de manera esquemática, donde tenemos los cuadros dependientes de ACTH, los cuadros independientes de ACTH. Y acá hay que incluir a las enfermedades iatrogénicas, que se llama, que es cuando se utiliza corticoides, ¿no? El tratamiento con corticoides, por ejemplo, en los asmáticos, en los reumáticos, que se utiliza de manera crónica corticoides, o por algún motivo el tratamiento con ACTH, ¿no? Eso es, se dice, cuadros iatrogénicos. Muy bien, acá es la clínica que nosotros vemos. En este esquema de Netter tenemos la fase redondeada en luna llena, tenemos una especie de calvicie y tenemos una especie de calvicie biparietal con cara que le brilla, con grasa seborrea, con acné, tenemos aumento de vello facial, aumento de vello mentoniano, eso, tenemos el cuello de búfalo, la redistribución de la grasa con una obesidad centrípeta, tenemos adelgazamiento de extremidades, tenemos una piel acá, por ejemplo, apergaminada, muy delgadita, porque el cortisol destruye la piel y al destruir el músculo también hace fragilidad capilar y los hematomas son muy frecuentes, ¿no? A nivel del abdomen hay una redistribución de la grasa abdominal, la piel se adelgaza tanto que las fibras elásticas se destruyen y aparecen las estrías rojo-vinosas, ¿no? Y los hematomas, o lo que dice acá, una curación defectuosa de heridas porque hay pérdida de colágeno y la piel no responde de manera adecuada para poder curar bien las heridas, ¿no? Y a nivel de la columna, pues se va estableciendo una osteoporosis con fracturas vertebrales y son vértebras en cuña. Esta es una buena descripción de la clínica de lo que es el síndrome de Cushing. Entonces tenemos también la enfermedad de Cushing, que es cuando la falla está en la hipófisis. Hay un aumento de la producción de ACTH por la hipófisis y hay una hiperfunción suprarrenal secundaria. Hay una sordera de los receptores ACTH de la hipófisis. Las 2/3 partes de los casos de hiperfunción suprarrenal es básicamente una enfermedad de Cushing. El 80% de los casos de una hiperfunción secundaria o una enfermedad de Cushing es por la existencia de un adenoma hipofisario. También puede haber casos de hipersecreción de CRH, o sea, hipotalámica, y son tumores monoclonales fundamentalmente. Los tumores en la hipófisis eran los clasificados anteriormente como adenomas basófilos o cromófonos, que no se tenían nada, ¿no? Tienen una producción alta de ACTH o de este compuesto que es la beta-lipoproteína, que, como les había dicho, es una molécula grande que en su interior tiene ACTH y dentro del interior de la ACTH hay la NSH. También podemos hablar de la producción de ACTH ectópica, frecuente en un 15% en los casos de hiperfunción suprarrenal. Más frecuentemente son los cánceres bronquiales, en las células en avena, que se llaman, que son los que producen más este tipo de ACTH ectópica. También hay tumores carcinoides, tumores bronquiales, pancreáticos, ováricos y cáncer medular de tiroides que nos dan este tipo de ACTH ectópico.
Entonces tenemos que, bueno, esto ya hemos hablado del síndrome de Cushing, o sea, el aumento de producción del cortisol por la corteza suprarrenal. Variantes poco frecuentes son la hiperplasia macronodular suprarrenal, es decir, lo que se llama la hiperplasia macronodular o la existencia de varios nodulitos en las suprarrenales que están produciendo cortisol en exceso. Muy bien. La hiperfunción, entonces, suprarrenal, la clínica es la que hemos descrito de hipercortisolismo. También hay aumento de la aldosterona, como se expresa por edemas, retención de líquido y hipertensión arterial. Y el hiperandrogenismo, que se da básicamente por aumento de la seborrea, el acné y aumento de vello facial, ¿no? El diagnóstico se le debe hacer por laboratorio, como lo hemos descrito, y además existe en la bioquímica un aumento de los lípidos, aumento de la glucosa, se puede producir una diabetes suprarrenal, o sea, hay una hiperglucemia suprarrenal, y obviamente una disminución, un aumento de la urea, en disminución de los niveles de la, ¿cómo se llama?, de las proteínas totales. Y se hace el diagnóstico por imagen. A nivel suprarrenal tenemos que buscar la producción, si es que creemos que es suprarrenal, mediante ecografías o gammagrafías suprarrenales con iodo colesterol. Si es un cuadro secundario con aumento de ACTH hipofisaria, pues vamos a hacer resonancia y ecografía a nivel hipofisario, ¿no? Entonces son los métodos diagnósticos que podemos dar. En la clínica vemos que la obesidad troncular es la más frecuente, luego está la hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, facies típica de Cushing, las estrías, los signos de virilización en la cara, alteraciones menstruales en la mujer, debilidad muscular por destrucción del músculo, fragilidad capilar por destrucción de la capa muscular de los vasos, hay moretones, hay osteoporosis, edemas en las extremidades y alteraciones psiquiátricas por aumento del cortisol y comportamiento psicótico del paciente. Hay tumores agresivos, el microcíclico de pulmón que nos da y hay acá algo que no he mencionado, que acá sale cuando se trata de, sobre todo, de tumores de ACTH ectópica, y es la hiperpigmentación. Y esto es porque esta gran molécula, que es la lipotropina, ¿no?, que en su interior está la ACTH y dentro de la ACTH la NSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Cuando es ectópica, entonces hay una hiperpigmentación de piel y mucosas, que parecería un cuadro de hipofunción, de un Addison. Pero en este caso, el fenotipo y el genotipo, bueno, el fenotipo y sobre todo los rasgos de Cushing con hiperpigmentación nos está hablando de un cuadro de ACTH ectópico. Y dentro de las alteraciones metabólicas, la hiperglucemia, la alcalosis metabólica y la hipocalemia por aumento de la colesterol. Hay tumores no agresivos como el carcinoide, donde el fenotipo es cushingoide y es un parecido a la clínica del Cushing hipofisario, ¿no? Cuando hay un tumor carcinoide productor de ACTH que no produce tanta ACTH como el pulmón bronquial, el microcítico de pulmón o en células de avena. Las piernas son así de delgadas, las estrías rojovinosas,
y la piel apergaminada es una piel muy adelgazada, los hematomas, luego la existencia de varices también, y puede haber algo de edemas en extremidades inferiores. Entonces acá nuevamente los signos y síntomas más frecuentes que hemos ya repasado, indicando que en los cuadros primarios son los cuadros amarillentos, y en los secundarios está las enfermedades de origen, o sea, las alteraciones de origen aldosterónico, ¿no? Acá tenemos el fenotipo específico. Ya hemos hablado del ACTH ectópica, de los tumores carcinoides en pulmón, timo, intestino, páncreas, ovario. El carcinoma microcítico del pulmón es el más frecuente, también tumores pancreáticos, tumores medulares de tiroides o el feocromocitoma con un cuadro asociado. Entonces, ¿qué hacemos? Un cuadro en el cual vamos a ir viendo cuando sospechamos clínicamente un Cushing. Lo primero que hacemos es recolección de orina para cortisol libre urinario, y además la determinación en ayunas de cortisol ACTH, y en la mañana y en la tarde para ver el ritmo circadiano. Si aquello nos sigue dando valores altos, hacemos el test de Nugent, que era con una frenación con 1 miligramo de dexametasona. Si es normal, no es Cushing. Si es dudoso, posible Cushing, y se hace la frenación con 0,5, que es la prueba de Ridley, que se llama, a dosis baja, que es de 0,5 cada 6 horas o de 2 cada 6 horas, ¿no? Determinando siempre. Estos algoritmos eran básicamente antes que apareciera la ACTH en determinación en sangre, o en los lugares donde se pueda hacer ACTH. En nuestro medio no es muy confiable el laboratorio de ACTH. De cortisol sí. Si es anormal, posible Cushing, entonces vemos con qué cantidad se frena. Si se frena a dosis baja, quiere decir que puede haber un cuadro. Bueno, ya sabemos que es un cuadro primario o secundario desde el principio, porque si medimos cortisol y ACTH desde el principio, nosotros si tenemos cortisol alto y ACTH alta, es un cuadro secundario o ectópico. En cambio, si tenemos cortisol alto y ACTH baja, sabemos que es suprarrenal. Entonces ya nos vamos a buscar más la producción de cortisol suprarrenal, dónde puede estar, en cuál de las suprarrenales y en qué lugar, ¿no? Entonces estos algoritmos ya han ido perdiendo su validez también poco a poco. Este es otro algoritmo. Y acá podemos tener, por ejemplo, qué pasa el diagnóstico diferencial de los Cushing ACTH dependientes, ¿no? Entonces puede ser un microadenoma hipofisario, un macroadenoma hipofisario, un ectópico o un ectópico oculto. Entonces hacemos la supresión con 8, o sea 2 cada 6 horas, y el microadenoma seguro que se suprime. El macroadenoma posiblemente no, el ectópico no, y el ectópico oculto, que es pequeño, sí o no. La estimulación del eje, en un caso de microadenoma hipofisario, nosotros vemos, inyectamos ACTH, entonces vemos que la ACTH puede subir, ¿no? En el macroadenoma también, en el ectópico no sube, y en el ectópico oculto puede que sí ocurra. Entonces, otras pruebas, la resonancia magnética celular, o esta que es el cateterismo de los senos petrosos, ¿no? Ir a buscar ACTH de los senos petrosos, que es un poco, bueno, acá ya tenemos unas tomografías de origen suprarrenal, que son estas, una ecografía suprarrenal, que estaría aumentada, y acá este es el riñón,
y acá sería el tumor que está encima de la suprarrenal. Este es el cateterismo de los senos petrosos, que sería meter por vía, un cateterismo que lleve hasta acá y sacar sangre de este lado y sacar sangre de este otro lado. Esto se hace en los laboratorios altamente sofisticados y así nosotros sabemos si la producción de la ACTH de la hipófisis está más hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Que hace un cateterismo ya sea desde el femoral o a nivel de las braquiales. El tratamiento. Si tenemos un tumor suprarrenal, un adenoma, el tratamiento es la suprarrenalectomía o la adenonectomía unilateral. ¿Qué pasa si no encontramos dónde está el adenoma suprarrenal? El tratamiento es quitar toda la suprarrenal. Y como la otra suprarrenal estará dormida, hay que esperar y estimular con ACTH oleosa para que despierte la otra suprarrenal. Cuando se trata de un síndrome de hipernodularidad de suprarrenal, donde son varios los nodulitos que están, entonces hay que hacer una suprarrenalectomía bilateral y dar tratamiento sustitutivo de por vida. Si es un tumor carcinoide sin metástasis, entonces se puede hacer una suprarrenalectomía unilateral. Si es con metástasis, se hace una unilateral y exéresis quirúrgica de las metástasis si se puede. Y después, posteriormente, se da esta droga que es la que inhibe la formación del cortisol, que es el mitotano o la aminoglucotimida, que también bloquea la formación del cortisol, o la metopirona o los citostáticos. No, la droga más común y que se puede disponer es la metopirona. Cuando el cuadro es de ACTH hipofisaria, ahí se puede hacer una adenonectomía transesfenoidal, que va a quitar el adenoma de la hipófisis. El tratamiento se hace previo con metopirona, que con eso se bloquea la enzima hidroxilasa suprarrenal y se evita la formación de cortisol, ¿no? Hay que normalizar las cifras de cortisol, mejorar el estado general y se hace el tratamiento de la adenonectomía transesfenoidal. También se puede utilizar radioterapia hipofisaria en caso de que la cirugía falle, o una suprarrenalectomía bilateral, nunca como tratamiento inicial y raramente justificado en los casos que la terapéutica clínica haya fracasado. Esto es en los casos donde nosotros no podamos encontrar la CTH ectópica o no podamos suprimir, ya sea con cirugía o con radioterapia de la hipófisis aquella. En caso de ACTH ectópica, habrá que hacer la exéresis quirúrgica del tumor productor en caso de que encontremos. Si no, se hará tratamiento con citostáticos si fracasa la cirugía, o tratamiento previo con metopirona hasta normalizar las cifras de cortisol. Y no se puede seguir todo el tiempo con metopirona, y entonces lo que habrá que hacer es, en casos de ACTH ectópica, se hace una suprarrenalectomía bilateral y se da tratamiento sustitutivo con mineralocorticoides, glucocorticoides. Y también, si es varón, no hay problema con los andrógenos, pero si es mujer, sí podríamos tener un poco de problemas, aunque las suprarrenales que se les ha quitado ya no les produce andrógenos a la mujer. Si está en la edad media, necesita andrógenos para no perder músculo, no perder vello, y se puede dar volúmenes bajas de dihidroepiandrosterona para poder estimular la producción de andrógenos, también como andrógenos suprarrenales.
Muy bien, ¿qué pasa en el Addison? El Addison es una insuficiencia suprarrenal. La clasificación sería que el Addison es como definición, la hipofunción córtico-suprarrenal es una disminución de la cantidad de cortisol que se produce, que es insuficiente para las necesidades del organismo con o sin número de corticoides. La clasificación también puede ser primaria, cuando la falla está en la suprarrenal, secundaria, cuando la falla está en la hipófisis, y terciaria, cuando es un cuadro crónico donde la falla está en el hipotálamo. En la insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, donde falla la suprarrenal, puede ser por infecciones tuberculosas en nuestro medio. En el mundo entero es al revés. Es más frecuente el cuadro autoinmune de micosis y de tuberculosis. En nuestro medio es al revés. Tuberculosis, micosis y autoinmune. También puede provocarse en unos cuadros que ustedes van a llevar con la doctora Arévalo, que se llaman las neoplasias endocrinas múltiples. En la tipo 2, que es más frecuente en la mujer que en el varón, y sobre todo a los 30 y 50 años. Existen anticuerpos anticorteza suprarrenal y que atacan a las enzimas esteroidogénicas para que pueda haber el metabolismo y la formación de los esteroides, y puede atacar a los citocromos, al 11A, al 17 o a la 21 hidroxilasa. Entonces, en la neoplasia endocrina múltiple 2 es de tipo familiar, que cursa además con hipertiroidismo, diabetes, falla ovárica y anemia perniciosa. La neoplasia endocrina múltiple 1, que es menos frecuente, se acompaña de hipoparatiroidismo, candidiasis, insuficiencia suprarrenal y falla ovárica. También anemia perniciosa, vitíligo y alopecia. Todos estos cuadros juntos nos dan la neoplasia endocrina múltiple 1. Las micosis, generalmente es la histoplasmosis, citomegalovirus y probablemente el SIDA. Cuando son enfermedades infiltrativas, como la hemocromatosis a nivel de hipófisis o la cirugía de las dos suprarrenales, o bloqueo con corticoides y luego suspender los corticoides, o hemorragias en los cuadros que se llama de coagulación intravascular diseminada. Entonces ataca también porque las suprarrenales son altamente irrigadas. Entonces en los cuadros de coagulación intravascular hay hemorragias a nivel de las suprarrenales que las anula. O puede haber tratamiento anticoagulante. Esas son las causas de las insuficiencias suprarrenales crónicas. En niños hay déficits enzimáticos, lo que se llaman los cuadros de hiperplasia suprarrenal congénita. Hay cuadros de insuficiencia suprarrenal secundaria, es decir, de la hipófisis, en el panhipopituitarismo, que es de origen tumoral o de origen vascular, como el síndrome de Sheehan, o infartos o infiltración por sarcoidosis o inflamaciones tuberculosas iatrogénicas, quirúrgicas, cirugías de la hipófisis, radioterapia de la hipófisis, uso de corticoides en los cuadros, en los pacientes crónicos, o puede haber fallas a nivel del hipotálamo. Hay diferencias clínicas. Por ejemplo, en estos cuadros de insuficiencia secundaria no hay hiperpigmentación. En cambio, en los cuadros primarios sí hay hiperpigmentación, porque estos pacientes cursan con aumento de ACTH. En cambio, los que tienen una insuficiencia secundaria, es decir, falla de la hipófisis, no tienen hiperpigmentación. Tampoco hay alteraciones hidroelectrolíticas.
se acompañan de déficit de hormona del crecimiento, hipogonadismo, hipotiroidismo y tienen mala tolerancia al ayuno. Entran en hipoglucemias importantes. ¿Cuál es la clínica de la insuficiencia suprarrenal, o sea, del Addison? Tiene que haber una destrucción de más del 90% de las suprarrenales para que haya sintomatología. Los cuadros avanzados son de fácil diagnóstico porque son cuadros lentos e insidiosos. Se van haciendo abúlicos los pacientes, falta de ánimo, astenia, adinamia, anorexia, falta de resistencia física, se cansan rápidamente y sobre todo se adelgazan. Quienes presentan hiperpigmentación, los cuadros primarios. Y hay hiperpigmentación de las cicatrices progresivamente y de manera notoria. Pacientes con hipotensión arterial, hipotensión ortostática, tienen diarreas crónicas, tienen cólicos abdominales por la hipotensión, presencia náuseas. El diagnóstico diferencial será con enfermedades neoplásicas, son pacientes que tienen mucho apetito por la sal, pacientes que tienen amenorreas, pierden la libido, hay caída del vello en la mujer sobre todo, hay mialgias, vitiligo, estados depresivos y en el laboratorio se ve cuadros de mucha eosinofilia que no depende de parásitos. Entonces, todos estos son los cuadros que aparecen en la insuficiencia suprarrenal. Pues la diferencia entre un cuadro primario y secundario es que la hiperpigmentación está presente en la primaria, ausente en la secundaria. La hiponatremia, hipercalemia está presente en la primaria, ausente en la secundaria. Porque los cuadros secundarios son menos activos, menos importantes. Hipoglucemia, menos frecuente, más frecuente en el cuadro secundario. La hipotensión arterial, más frecuente en el primario, menos frecuente en el secundario. La CTH está elevada acá, está baja en el cuadro secundario. La renina está elevada en la primaria y normal en la secundaria. La aldosterona está baja en la primaria y normal en la secundaria. Y la respuesta a la CTH no hay en la primaria y escasa o nula inicialmente, luego normal en la secundaria. Es decir, cuando existen cuadros de insuficiencia. ¿Y por qué hay una respuesta nula a la CTH? Porque de hecho en el cuadro primario la CTH ya está alta. Por eso hay hiperpigmentación. Entonces en aquellos que después inyectar la CTH y no sube más. En cambio en la secundaria sí puede subir y luego se hace una prueba básicamente. La clínica, nosotros tenemos generalmente pacientes con hiperpigmentación de mucosas y la hiperpigmentación es fundamentalmente en los lugares de mucha presión. O sea, al alimentarse, las encías sufren y estas encías se cargan de ACTH y se hiperpigmentan. Estas pacientes son delgadas, son con vitiligo, hay hiperpigmentación de la piel y contrasta con las áreas de vitiligo, hay caída del vello pubiano, caída del vello axilar, adelgazamiento, astenia, adinamia, pérdida de musculatura, hipotensión arterial, emaciación, pérdida de peso, debilidad muscular, hay concentración de pigmento en las zonas donde ha habido cirugía, en las cicatrices, también puede haber, si no hay vitiligo en el cuello, hay hiperpigmentación en las áreas expuestas al sol.
oscurecimiento del pelo, dice acá, y acentuación del pigmento en los pezones y en las zonas de fricción. O sea, toda zona donde se fricciona, por ejemplo, el codo, se vuelve más oscuro. Miren la imagen de una persona con Addison y su gemela, que es normal, ¿no? Entonces se puede ver el cambio claro. La alopecia, pérdida de cabello, pérdida del vello genital, la hiperpigmentación en los pliegues del codo. Acá la persona seguramente lleva colgada acá en el uso de algún cinturón o alguna cosa que puede estar estimulando acá. La hiperpigmentación de mucosas, hiperpigmentación de las encías, de los carrillos internos. Estos son casos ya mucho más avanzados, serios, de la piel, hiperpigmentación, el vitiligo. Hay hiperpigmentación a nivel de la mancha en la retina, de la mácula, y hay también una disminución, o puede haber calcificaciones a nivel de las suprarrenales, destrucción de las suprarrenales por calcificación o infecciones tuberculosas, ¿no?, en las suprarrenales. El diagnóstico es por la sospecha clínica. El laboratorio: hay eosinofilia, hay hipoglucemia, cortisol bajo, ACTH alta en el cuadro primario, ACTH baja en el cuadro secundario. La prueba de estímulo se estimula con ACTH de 25 unidades, se saca basal y a los 30 minutos, y hay un aumento, ¿no?, del cortisol. Si es que este es menor a 10 microgramos, el estímulo debe doblar la cifra basal. En los cuadros secundarios, el test de estímulo se puede hacer con CRH, y hacer una prueba de hipoglucemia para estimular la suprarrenal es muy peligroso. Se puede morir de fácil. Hay que averiguar la causa de los cuales no está funcionando la suprarrenal, y esto se hace con tomografía, resonancia o ecografía. Y averiguar si coexisten otras patologías con la neoplasia endocrina múltiple o en los casos de hipopituitarismo, en los casos secundarios. El tratamiento en la primaria, en los cuadros primarios, es el reemplazo con glucocorticoides y mineralocorticoides. Acá se utiliza la prednisona o la metilprednisolona o la hidrocortisona en tableta. Y acá los mineralocorticoides, hay que dar mineralocorticoides que tienen efecto aldosterona. En los cuadros secundarios hay que dar solamente corticoides, porque son cuadros menos importantes, y el dar hidrocortisona en tabletas se está dando ya algo de acción mineralocorticoides. El tratamiento es de por vida y se va aumentando la dosis en situaciones de estrés. Si damos hidrocortisona de 20 miligramos, debemos remedar el ritmo circadiano, dando más a las 8 y menos a las media tarde, o sea, la mitad de la dosis. Y para dar el mineralocorticoides hay que dar el 9-alfa fludrocortisona, que es el Florinef, de 0,1 miligramos en la mañana, solamente una sola vez, ¿no? En el mundo entero solamente hay una preparada de mineralocorticoides. O utilizar otros corticoides equivalentes a la hidrocortisona, como la prednisona o la metilprednisolona. No se da dexametasona. Hay cuadros clínicos de los signos vitales, controles clínicos de signos vitales y del bienestar general, ¿no? Y se controla con la determinación de cortisol y ACTH, que estén dentro de valores normales, y la determinación de sodio y potasio
en plasma, en la tierra. Hay un cuadro que se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es la insuficiencia suprarrenal aguda. Es una urgencia suprarrenal por una invasión del neumococo y produce una destrucción de la suprarrenal. El otro cuadro que produce esto es la coagulación intravascular diseminada. Entonces el cuadro se presenta con hematomas en todo el cuerpo y síndrome febril en caso de tener un cuadro de meningococos y entonces, de meningococos con sintomatología meningia también. El cuadro es importante, un cuadro meningia, y que de pronto desarrolla un cuadro de coagulación intravascular diseminada con estado de shock fundamental. Muy bien, hasta acá avanzamos. No sé si hay alguna pregunta y si no, vayan a ver los goles. ¿Ya saben quién ha ganado? Bilster, doctor. 3-1. 3-1, qué bien. Están todavía jugando, doctor, está 3-1. Todavía están jugando, qué bien. Vamos a ver los goles después. Bueno, espero que hayan atendido las dos partes, las dos cosas. Gracias, doctor. Listo, nos vemos entonces mañana. Vamos a hablar de lo que es el hiperaldosteronismo y feocromocitoma. Con eso conmigo terminamos y a partir del lunes con la doctora Arevalo. Muy bien. Está bien, doctor. Gracias.